Saludos tengan todos. Quien les habla, doctora Orlins Adán, tutora regional del Programa Nacional de Formación Avanzada, Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, Convivencia Solidaria y Paz. En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes la visión retrospectiva de la investigación de las experiencias y vivencias en la UNEM Caso Portuguesa, a la luz del Programa Nacional bajo mi responsabilidad. Empecemos entonces por considerar que la investigación es un proceso que se ha dado de manera embrionaria en muchos tiempos atrás. Desde que el hombre es hombre, se enfrentó con diversos problemas y frente a ellos comenzó a interrogarse sobre el por qué, cómo, para qué. Es decir, cuando empezó a indagar sobre las cosas hace más de 25 siglos, ya Aristóteles lo decía, la admiración y la curiosidad está en el comienzo del filosofar. Lo mismo podemos hablar de la investigación en cuanto es una tarea de indagar, preguntar sobre algún aspecto de la realidad. También es investigar una actitud mental o presentación que tenemos frente a los hechos y todos los que nos rodean. Etimológicamente proviene del latín investigar y de esto se derivan entonces en dos vertientes: in, hacia, vestigium, huella o pistas. En otras palabras, la investigación sería la huella o la pista a seguir ante un determinado problema. Ciertamente ese origen etimológico nos lleva a nosotros a concebir a la investigación como un proceso de búsqueda partiendo de una realidad tangible. Asimismo, existen diversos conceptos sobre qué es investigar. Sin embargo, traigo a colación acá uno de un teórico en investigación muy conocido y de un corte positivista, pero que tiene aspectos muy importantes que son empleados actualmente a la luz de la investigación cualitativa y, por supuesto, como bandera de nuestra universidad. Ander X en 1992 expresó que investigar es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar o interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y constantes o generalizaciones de un determinado ámbito de la realidad. Si observamos que tiene palabras claves muy comunes en nuestro proceder como investigadores cualitativos y transformadores de la realidad, es que la investigación es un procedimiento reflexivo. No podemos investigar si no va acompañada de la reflexión. Es sistemático porque lleva un proceso que va paso a paso. Por supuesto que es crítico porque si estamos reflexionando de ese paso a paso debemos hacer una reflexión verdadera y crítica de lo que se está estudiando. En este sentido, entonces, el término controlado que utiliza el autor, nosotros en la parte cualitativa y adecuado a nuestro contexto de formación, diríamos que más que controlado persigue transformar la realidad producto de una necesidad, una ontología que tiene un contexto y que cada contexto es diferente. Ahora bien, bajo esta visión retrospectiva que vengo a compartir con todos ustedes, quiero partir de los nudos críticos que se consiguieron desde el momento en que yo asumí la responsabilidad como coordinadora o tutora regional del Programa Nacional de Formación Avanzada en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Convivencia Solidaria y Paz. Como primer nudo crítico es la postura paradigmática positivista cuántica que ha dominado a los participantes por mucho tiempo. Ciertamente, los participantes venimos acostumbrados a trabajar en las universidades tradicionales que enfocaban netamente las investigaciones cuantitativas. Cuando recordemos que lo cuantitativo, ¿qué es lo que persigue?
definir un problema, hacer un planteamiento de un problema, redactar unos objetivos, presentar un marco teórico con unos antecedentes que le van a dar cuerpo a ese problema de investigación, elaborar unas variables dependientes e independientes, buscar la comprobabilidad de esas variables, aplicar instrumentos, técnicas que son netamente cuánticas, analizarlas a la luz de la estadística. Eso es lo que nos permite la parte cuantitativa. Las universidades de Venezuela, hasta hace unos años atrás, todas manejaban esa misma postura. Sin embargo, ante esto y ante ese choque de que todos los problemas sociales no pueden ser medidos y cuantificados, emerge la investigación cualitativa como ese paradigma emergente, valga la redundancia, donde nos permite entonces interpretar, conocer, comprender una realidad. Y en el método que nos abarca nosotros como universidad es la investigación-acción participativa transformadora, es una de las banderas o íconos de esa postura paradigmática cualitativa emergente y muy actual en este contexto social en que nos desenvolvemos. Por ende, esa postura paradigmática positivista frenó en muchos casos a los participantes al momento de asumir la investigación, puesto que querían hacerlo como lo venían trabajando en las universidades tradicionales. Y el deslastrarse de esa herencia que ha sido transmitida de generación en generación costó un poco. Sin embargo, las barreras se rompieron. Allí entonces encontramos también que hubo una práctica errada de relatoria de experiencias. Los participantes hacían relatorios de experiencias como una sistematización, pero que no tenía sentido de sistematización como tal. Recordemos que la sistematización es una organización de información. Es el reconocimiento, la integración y la validación de ese proceso de aprendizaje adquirido en esa ejecución o esa intervención de la práctica. Es una narración de experiencia con mirada crítica. Cuando hablamos de sistematización, tenemos que evocar a Óscar Jara, el padre de la sistematización, y él nos expresa que cuando hablamos de este término, lo debemos ver como la organización de la información, a un procedimiento donde se le da cierto orden y sentido a esa información que hemos recabado, que aparece dispersa, oculta o irrecuperable, pero que todo tiene sentido. Es como organizar un archivo, dice Óscar, temas y opiniones de unas jornadas, todas las posibilidades que se presenten. Es el modo de hacer un tipo de sistematización que muta o cambia según las condiciones concretas, los saberes de las personas que le ejecutan, las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, o las normas que están pautadas en colectivo para hacer el trabajo de intervención. Por ende, entonces, esta sistematización es principalmente clasificar, catalogar, ordenar datos e informaciones para ponerlos ordenadamente con un sentido más común, válido para el colectivo donde forma parte. Ahora bien, ¿pero por qué Óscar Jara nos habla de sistematización de experiencias? ¿O a qué él hace referencia cuando dice experiencias? Hace referencia entonces a que son procesos sociohistóricos, dinámicos y complejos, individuales y colectivos, vividos por personas. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales, ni meramente datos. Las experiencias son esencialmente procesos vitales que están permanentemente en movimiento, combinan y mutan de un contexto a otro. Ahora bien, esa práctica errada de relatoría de experiencia permitió también detectar que había una dificultad enorme en lo escritural. Es decir, muchas veces los participantes se negaban a escribir, puesto que cuando escribían no le sentían o no observaban en lo que escribían el sentido lógico de lo que era la sistematización de experiencia. Sin embargo, siempre el llamado fue a que para aprender a escribir y a darle sentido a las oraciones, a los párrafos, es escribiendo,
escribiendo y permitiéndole a otros compartir esa experiencia vivida y en colectivo construir ese esquema de sistematización. También se evidenció confusión de términos, pues por lo que estábamos hablando anteriormente, que es esa postura paradigmática positivista arraigada. ¿Cuáles eran los términos más comunes? Población, muestra, cuando en los términos cualitativos y propios de nuestra investigación-acción participativa transformadora es actores sociales e informantes claves. También en las técnicas de recolección de datos utilizan muchos términos como el cuestionario, las encuestas. No, nosotros no aplicamos ese tipo de instrumento para recabar datos. Los nuestros es más hacia lo humano, hacer entrevistas, grupos de discusión, grupos focalizados. Se evidenció también una falta de disponibilidad para asumir nuevos esquemas de trabajo. Sin embargo, fue a partir de ese proceso de construcción y compartir experiencias de manera oral, escuchándonos unos y otros. En ese entonces se podía hacer de manera presencial y puedo decir lo que me recorrí en ese entonces 3 municipios donde teníamos los grupos de formación y hacíamos tertulias comunicativas donde cada uno expresaba su tema y así fuimos rompiendo esa barrera de disposición para trabajar con este esquema de trabajo. Asimismo, hubo una resistencia a la redimensión del tema, título y propósitos. Esto es producto de lo que estábamos hablando inicialmente, que es la postura paradigmática positivista, puesto que los temas que estaban trabajando estaban desvinculados al área de formación. Recordemos que cada uno de los temas que se estén trabajando tienen que responder al Programa Nacional de Formación donde estemos insertos. Muchos trabajaban temas como estrategias de comprensión lectora, estrategias de enseñanza para la escritura, para centrar la atención, y entonces era darle a los participantes las herramientas para que pudieran detectar realmente cuál era el problema, en el caso nuestro, donde se evidenciaba la vulneración de los derechos del niño, niña y adolescentes. Y por allí pues hubo la necesidad de aplicar la revisión, la espiral ontológica, revisión y poder redimensionar algunos temas que estaban fuera del área propiamente de formación. Sin embargo, existieron unos aspectos que nos permitieron avanzar. Uno de ellos fue la estructura del trabajo de grado encauzada a la intervención y transformación de la práctica pedagógica, estructurada en 3 momentos. El momento 1, la construcción del aparato crítico, los propósitos de investigación, el marco de acción y fundamentación. El momento 2, diseño de la propuesta de innovación educativa. El momento 3, desarrollo de la propuesta, comprensión crítica del proceso investigativo, sistematización. Estos aspectos los voy a compartir con ustedes en la lámina siguiente, donde voy a hacer una comparación con esa estructura que nosotros manejamos hasta el año 1999 y la que nos orienta nuestra universidad a partir del año 2020. Otro aspecto que nos permitió avanzar fue la actitud de cambio. Esas tertulias comunicativas donde todos nos escuchábamos sobre los problemas, cuál era el problema que había, donde íbamos construyendo y reconstruyendo los títulos de los trabajos, construyendo y reconstruyendo los propósitos, leyendo la problemática, la realidad y compartiendo desde otro contexto quizás realidades similares, aperturó el cambio hacia los participantes y por sí solos fueron construyendo sus propios esquemas adaptados a la investigación, acción participativa y transformadora. Por ende, entonces desarrollamos la motivación a investigar, investigando. A continuación, quiero compartir con ustedes una comparación entre la estructura del trabajo especial de grado de nuestro programa de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Convivencia Solidaria y Paz, que manejamos hasta el año 2019, y las orientaciones que nos emana nuestra universidad a partir del año 2020, aplicable a todas las áreas. En el año 2019 se nos enviaron unas orientaciones para la construcción del trabajo de grado, que estaba estructurado en 4 momentos. El primero me hablaba de la construcción del aparato crítico,
que es propiamente entonces desarrollar la problematización, ese nudo crítico, que es lo que se constituye realmente un problema. Describir esa situación problemática, lo que se encontró, los hallazgos primarios desde lo ontológico, partir de lo que se observa y detectar realmente cuál es el foco para ser atendido y la realidad que necesita ser transformada. De esta manera entonces surgen las interrogantes que nos permitían redactar los propósitos de la investigación. A su vez, en este momento desarrollamos el marco de acción y la fundamentación, es decir, el estado del arte en la investigación, todos esos aspectos teóricos que sustentan la investigación. Ojo, no como una camisa de fuerza, sino como un acompañante referencial teórico de la investigación. En el momento 2, teníamos entonces el diseño de la propuesta de innovación educativa. Aquí definíamos los aspectos metodológicos propiamente, partiendo de definir el método de investigación-acción participativa transformadora, el escenario objeto de estudio, los actores participantes, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Okay? Es importante también reflejar que fue a través de este momento donde se reflejaban todos esos elementos que nos permitieron recabar la información para hacer un ejercicio interpretativo crítico de la praxis docente. En el tercer momento, el desarrollo propiamente de la propuesta, que tenía una presentación, fundamentación, propósitos de la propuesta, que es totalmente diferente a los propósitos de la investigación, el plan de acción, con una estructura propiamente flexible, pero con elementos claves que nos permitan observar cómo va a ser ese desarrollo de ese plan, y posteriormente la comprensión crítica del proceso investigativo o la sistematización, para finalmente presentarnos como capítulo 4 las conclusiones y las sugerencias. A partir del mes de noviembre del año 2020, la universidad nos dio unas orientaciones para el trabajo de investigación, que no difieren mucho a lo que manejábamos en el Programa Nacional de Derecho de Niña, Niña y Adolescente, Convivencia Solidaria y Paz en el año 2019. Parte del primer momento, que es la reflexión inicial sobre el contexto. Es aquí donde se describe la situación problemática. Es describir lo ontológico, la realidad vivida y sentida como un problema que afecta a un colectivo. También tenemos los objetivos y las tareas de investigación. Aquí en este término objetivo para mí sería propósitos, puesto que el término objetivo está muy arraigado hacia lo cuantitativo. Sin embargo, como es un lineamiento, hay que cumplirlo, se trabajaría con el término objetivo. También describimos los momentos metodológicos, es decir, definir qué es el método de investigación-acción participativa transformadora, sus fases, considerando que lo que se persigue es la comprensión a través de un ejercicio interpretativo crítico de la praxis docente. El momento 2 es la sistematización y reflexión crítica pedagógica. Aquí es propiamente el estado de arte en la investigación. Es donde vamos a seleccionar los elementos epistémicos o teóricos que van a acompañar la investigación. No son los teóricos que nos van a definir la investigación, no. Son los teóricos que nos van a surgir como acompañantes dentro de ese proceso investigativo. Seguidamente, en el momento 3, la propuesta transformadora y su aplicación, vamos a describir el escenario objeto de estudio, los actores sociales, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Volvemos que con esto lo que perseguimos es comprender a través de un ejercicio interpretativo crítico la realidad. En este momento también trabajamos con el plan de acción, que tiene su propia estructura, partiendo de una presentación, fundamentación, finalidad, propósitos de la propuesta, población y muestra, que en este caso vuelvo a chocar yo con el enfoque cuántico. Para mí sería actores sociales e informantes claves, y una estructura que me permita observar las actividades desarrolladas paso a paso, momento por momento, día por día, que me permita recapitular esa síntesis para hacer el registro de la sistematización de experiencia. Ahora bien, el cuarto momento es la reflexión, que no es más que analizar y argumentar el desarrollo de las tareas investigativas.
Es lo que nosotros en investigación cualitativa expresamos como una triangulación, ¿ok? La triangulación entre ese estado del arte que me acompañó en la investigación, el hallazgo, lo que yo obtuve en ese contexto investigado y mi postura como investigador. De esta manera, entonces, desarrollamos la propuesta transformadora y aportes a la investigación. Es decir, una vez que aplicamos el plan de acción, desarrollamos la sistematización, venimos a hacer ese tipo de triangulación que nos permitan establecer conclusiones en torno a nuestro tema investigado. Ahora bien, es importante entonces preguntarnos, ¿dónde estamos? Estamos ante la alerta sanitaria por el COVID-19 que afectó a todos los componentes sociales y que aún lo sigue afectando, lo cual indiscutiblemente también ha afectado a nuestra población estudiantil, nuestros participantes, quienes se han visto desmotivados ante cómo realizar su proceso formativo y más el trabajo de investigación. Metodológicamente tenemos temas ajustados al área de formación. Siguen existiendo nudos críticos o problematizaciones que aún no están bien definidas por los participantes, pero que ellos están claros en que deben responder a la realidad y al programa en el cual se forman. Ante esto, pues ellos han planteado que la dificultad mayor se encuentra en la ejecución. Por eso entonces tienen esa incertidumbre. ¿Cómo ejecutar en tiempos de pandemia? Claro está, esta no es una limitante, simplemente es algo que ellos los aqueja y que han manifestado como crítica, pues, cómo hacer ese proceso de ejecución estando en tiempos de pandemia. Se le ha orientado que aprovechemos las semanas flexibles para ir ejecutando y haciendo los registros respectivos. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia asumir el paradigma de la nueva normalidad como forma de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros tenemos que adaptarnos a vivir con el virus como una gripe, por decirlo de alguna manera, y que tenemos que ir asumiendo una nueva forma de vida para poder avanzar y no estancarnos. Y ese es ese paradigma de la nueva normalidad que tenemos que todos asumir. También hacia dónde vamos, hacia un término que es muy importante, que es la otredad, a desarrollar acciones que nos permitan ver al otro como influyente en mi yo y que yo influyo en el otro. Por eso entonces tengo acá una reflexión que la leí en estos días y la adapté a nuestros muchachos. Si las cosas van bien, disfrútalas. Si hay situaciones malas, transfórmalas. Si lo errado no puede ser transformado, entonces transfórmate tú. Es asumir que no podemos estar estancados ya más de un año de pandemia y que no podemos avanzar. Necesario es avanzar. Que las piedras que se nos presenten en el camino no sean como barreras, sino escalones para subir y proseguir en la vida. Muchas gracias por su atención.